Un saludo cordial, estimado docente y compañeros. Hoy hablaremos sobre las normas APA, séptima edición, el apartado de citas. Vamos a empezar. Citación parentética. ¿Qué es la citación parentética? Son aquellas que aparecen entre paréntesis dentro del texto, ¿ya? Estas citas incluyen el apellido del autor y el año de publicación del trabajo que estamos citando. Por ejemplo, ¿qué tenemos? El territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales, culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Aquí podemos tener una citación parentética, entre paréntesis todo, Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 4. ¿Ok? También tenemos el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo se emplean los conceptos de otro autor, pero utilizando las palabras del propio escritor. Es decir, citamos palabras del autor original que nosotros leemos, un libro de un autor que nosotros leemos, pero citamos lo que entendemos con nuestras propias palabras. Por ejemplo, aquí ponemos el autor original, Taleb, 2019. Aquí dice que plantea que el crack bancario del 2018 fue por una cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia, ya que sin importar lo que dijera, se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de otros candidatos. Aquí podemos ver que nosotros citamos según lo que hemos entendido o con nuestras propias palabras. Aquí tenemos otro tipo de parafraseo igual. Aquí ponemos el texto que nosotros parafraseamos. El crack bancario de 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en la búsqueda de rentas. Aquí citamos al autor original, Taleb, 2019. Y continuamos. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia, ya que sin importar lo que dijera, se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de otros candidatos. ¿Ok? Aquí también esta forma de citar es correcta. Continuamos con unas reglas muy importantes para citar número de autores. ¿Ok? Esta tablita de aquí es importante para poder tener una guía de cómo citar número de autores. Por ejemplo, un autor, la citación narrativa que ya vimos, aquí está, y citación parentética. Ya, aquí tenemos dos autores, la citación narrativa, aquí está, y la citación parentética. Ya hicimos con tres autores. Esto ya lo explicaremos más adelante, que es et al, y aquí también citación parentética. Estas formas son correctas para poder citar. ¿Ya? Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por I, tanto en la cita narrativa como parentéticas. ¿Ya? Por ejemplo, Kotler y Miranda. En este caso, Kotler y Miranda 2017 afirma que se pone el texto. ¿Ok? Aquí otra forma de citar. Es necesario hacer unas consideraciones de, igual se cita, por ejemplo, Austen y Manterola, o Kotler y Miranda 2017. ¿Ok? En este caso tenemos Austen y Manterola 2017. Es otra forma de citar que está también correcta. Aquí también tenemos Ravenhill y De Bitzer 2018 postulan que hay una teoría que, por ejemplo, o Kotler y Miranda postulan una teoría que afirma tal cosa o el texto que estamos leyendo. Aquí tenemos unos ejemplos para tenerlo más claro. Ejemplo, Kotler y Miranda 2017 afirma que el marketing ayuda a mostrar el producto o servicio ante el mundo y de esa forma conectar con el consumidor. ¿Ok? Esa es una forma de citar, como la que vimos primero. Luego viene la segunda forma de citar, también es otro ejemplo. Kotler y Miranda postulan en su teoría que el marketing ayuda a mostrar el producto o servicio ante el mundo y de esa forma conectar con el consumidor. También está muy correcto. ¿Ya? Tenemos tres o más autores. Aquí viene el et y el al que vamos a explicar. Cuando son tres o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. ¿Qué significa? Et al significa y otro. Desde la primera citación, por ejemplo, Morrison et al. 2015 afirma que la diversidad de género y sigue el texto.
o una perspectiva igualitaria entre los géneros Morrison et al. 2015 y sigue el texto. Por ejemplo, Miranda et al. Significa y otros afirman que el posicionamiento de marca se realiza basándonos en los arquetipos para una mayor conexión con las personas. Tenemos 3 o más autores con diferencia de años. Por ejemplo, apellidos completos de las fuentes. Aquí tenemos apellidos completos de las fuentes: Cooper, Bloom, Montes, Warner y Hill, 2017. También tenemos una citación sin ambigüedad, que también está correcta. Por ejemplo, citación sin ambigüedad: Cooper, Bloom, Montes y otros et al. 2017. Cooper, Bloom y Zucker et al. Que significa y otros 2017, que también está correcta. Vamos con la siguiente, que es autor corporativo. En vez del apellido se utiliza el nombre de la organización, ¿ya? Y cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo de las siguientes citaciones, ¿ya? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, ONU 2020, o la ONU, cuando si no tiene el nombre completo, la ONU afirma que, o la ONU 2020 afirma que, ¿ya? Por ejemplo, los homicidios se han incrementado en el último año. Policía Nacional, PONAL, o también puede ser PONAL 2018. Se puede citar con siglas o se puede citar con los nombres completos de la organización o la corporación. Tenemos otras situaciones de citación. Ya podemos citar cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores de varias obras dentro del paréntesis, se deben ordenar los autores alfabéticamente, de acuerdo al orden de aparición. Por ejemplo, y se utiliza punto y coma. Por ejemplo, aquí tenemos: el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Aquí estamos citando alfabéticamente. Cordazo 2020. Luego viene Chocarro y Garengoldi, ¿ya? Y luego viene otra vez con G, Gastelli y Salceda. Y se pone punto y coma para separar las citas. Aquí otra forma más interesante de citar. Por ejemplo, Douglas 2019A plantea que, como dice aquí, para citar varias obras del mismo autor en la misma fecha, se agregan las letras del año A, B, C en el orden de aparición de las obras en el texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta definición es compartida por Douglas 2019B. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo. Di Pascale 2017 plantea que la dieta anabólica ayuda a ganar masa muscular y perder grasa. ¿Ya? Aquí tenemos otra definición. Esta definición es compartida por Di Pascale 2017B. ¿Ok? Aquí ponemos ya las letras alfabéticas. La dieta anabólica ayuda a ganar masa muscular y perder grasa. ¿Ok? Tenemos cita con el mismo autor con año diferente. Se indica que el apellido de autor entre paréntesis y los años corresponden separados por un punto y coma. Por ejemplo, yo que sé, Morrison 1984-1986. ¿Ok? Aquí tenemos Morrison, ya es una parentética, 1984, punto y coma, 1986. Así podemos citar diferentes años que tiene el autor o que ha escrito libros el autor. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Cuando el texto se va a citar 2 o más autores que tienen el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor, ¿ya? Para poder diferenciarlos. Por ejemplo, Sigmund Freud se pone como S. Freud 1925, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos Arcángel Freud, que tiene el mismo apellido, pero para diferenciarlo se pone A. Freud 1960. Igual, aquí tenemos una parentética S. Freud 1921, punto y coma para poder separar A. Freud 1960. También tenemos lo que son citas de fuentes con distintas fechas, pero cuando se hacen reediciones o traducciones. También tenemos lo que son citas de fuentes con distintas fechas, por reedición o traducción. Este tipo de apartado encontramos fechas o autores que reimprimen o reeditan su libro anterior. ¿Ok? Esto se puede citar de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que Pascal sacó un libro en 1966, pero le tradujeron o hubo una reedición del mismo libro. Entonces se cita de la siguiente manera: Pascal 1966, oblicua para separar 2000. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo: Pascal 1966, raya oblicua 2000. Esto ya es parentético. Eso es todo con lo que es citación
según la norma ZAPA séptima edición. Muchas gracias con todos y espero les haya servido mi explicación.